Central de Trabajadores anunciaban un Congreso Unitario de Trabajadores que se realizará en los próximos días para ver qué medidas terminan tomando también en torno a esta determinación que se dio a conocer ayer por parte del Ejecutivo. Tal cual. Bueno, ya están con nosotros nuestros invitados. Agradecemos la presencia de la doctora Pilar Callizo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por llegarse hasta acá. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. También está con nosotros el ingeniero Enrique Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Realmente un gusto siempre estar en esta casa, ¿verdad? Ajá. Gracias. Estamos acá. Yo aclaro que le estoy reemplazando al titular de la silla, Guido Marini. Sí, Diego. Sí, que está ahí. Pero cuando hay siguiendo al gente mundial. de calidad, el paso es perfecto. No Gracias, se siente señor. la Muy amable. Muy amable. Gracias. Así es. Bueno, creo que escuchando un poco, al fin y al cabo, Silvio, doctora Pilar, ingeniero Enrique Duarte también, como que ningún sector quedó muy contento, ni el sector empresarial por otros motivos, ni el sector trabajador también, doctora Pilar Callizo, con este aumento del 5% del salario. Así es. Y como estábamos fuera de cámara comentando, son temas, o es un tema que se repite todos los años y que lamentablemente se repite de la misma manera en cuanto a que ambas partes no quedan conformes, ¿verdad? Normalmente los países demuestran su nivel de civilización en la medida que saben gestionar sus conflictos. Y con esto que acabo de decir, evidentemente el nuestro es bastante bajo, porque año tras año debatimos el mismo tema y hasta ahora no hemos conseguido encontrar un punto de inflexión para que, aunque hayan diferencias, al final resulte en una práctica que conforme queden las dos partes, ¿verdad? Nunca, desde luego, se va a encontrar que ambas partes queden absolutamente conformes. Claro. Pero tenemos, si nos remontamos un poco a los aumentos que hubo anteriormente, en el 2022 hubo un aumento de 11.5%. Sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y en otros años el aumento realmente se cumplió conforme a lo que arrojaba el Banco Central en cuanto a la variación de costo de vida. En esta oportunidad sale del esquema, pero lamentablemente sale del esquema y vemos que ambas partes están con una confrontación bastante fuerte porque ni siquiera la CONASAN pudo sacar una recomendación acordada entre las partes, ¿verdad? Y por su parte, ingeniero, usted, sabemos, es presidente de la UIP, también viene en representación de FEPRINCO. ¿Qué es lo que preocupa de este aumento del 5%? ¿Está de acuerdo o no con algunas cuestiones que menciona aquí la doctora Callizo también? A ver, yo en parte estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, pero quiero aclarar algo. Acá no es una cuestión de conflicto. Es una cuestión de entender de que cuando existe una norma legal hay que cumplirla. Yo recuerdo que en el año 2016, sí, cuando se negoció, vamos a llamar, el cambio del marco normativo que rige al tema del salario mínimo, que fue el cambio del artículo 255 del Código y la derogación del 256, vos me corregirás. Así es. Pilar. Sí. Se discutió mucho, algunos estuvieron de acuerdo, otros no, pero bueno, se llegó a eso, es lo que rigió. Y desde aquella época hasta este año, ¿verdad? Antes de este evento, se cumplió y siguió exactamente y se aplicó. Se podrá haber discutido lo que sea, pero se aplicó lo que la norma establece. Porque anteriormente, perdón que lo interrumpa, era en base a inflación de 2 dígitos, 10% Antes, para arriba. claro, que cuando se llegaba al 10% se revisaba. Bueno, yo quiero aclarar nuestra posición. En primer lugar, quiero dejar bien claro de que la posición a través de FEPRINCO no es una cuestión monetaria. No es decir, mira, el ajuste alto es bajo, sino que es una cuestión disciplinaria en materia de cumplir lo que establece el marco jurídico. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Y qué nos preocupa hoy? Realmente que cuando se sale de las reglas se genera el precedente. El precedente que no, a lo mejor el precedente no
no lo entendemos hoy. Como, por ejemplo, se utilizaban algunos argumentos que decían, no, pero en el pasado ya se cambió. No, no es así. Antes del 2016 exigía otras reglas, o sea, no hay que confundir. Claro. Como decir también, y yo quiero aclarar, ¿verdad? Si estábamos escuchando al señor Pineda, hemos tenido en el Consejo Tripartito una reunión y yo he ido y ellos comentaban que tenían un estudio, que en aquel momento yo le pedí si podíamos tener copia, pero claro que vamos a debatir con altura toda. Y quiero aclarar, nosotros no nos sentimos absolutamente en conflicto con el sector trabajador, es más, convivimos, que pues nosotros pues, tenemos mucha diferencia, por eso no significa que tengamos conflictos, ¿verdad? Y no nos presentaron, nos dijeron que iban a presentar, y presentaron en el ámbito de la CONASAM un estudio, ¿verdad? Omito el nombre que, según manifiestan del economista que hizo, que es un estudio que es un relato que no establece, ¿verdad?, datos ciertos y objetivos respecto. Entonces nosotros nos preocupamos a través de nuestros representantes porque nunca al CONASAM, así como establece la norma, que es un representante por sector, se ha ido nada más que el representante del sector empleador. Y hemos preparado un documento bastante extenso en donde explicábamos el por qué nosotros consideramos los errores de conceptos en ese documento, y no tenemos ningún problema de hacerlo público y compartir con ustedes, ¿verdad? Entonces, el problema no pasa por ahí. Por otro lado, siempre tenemos que, cuando queremos cambiar las condiciones, analizar las consecuencias, el impacto que tiene sobre todo. ¿Qué impacto puede tener esto, ingeniero? ¿Qué te parece? La propia OIT, ¿verdad?, hizo un informe sobre todo el marco tributario paraguayo sobre el cual incide el salario mínimo, ¿verdad? Y sobre todo aquellos marcos contractuales que hacen ajustes de precios. Realmente, y no es cuestión de 2,5% o no es cuestión, por eso no es una cuestión monetaria. Acá el impacto ahora va a ser el doble sobre el ajuste de precios en ese ítem, en ese componente de las fórmulas que hacen a los ajustes. Pero vuelvo a decir, acá el problema no es así. En el concepto, el salario mínimo es una base de cálculo. Recién escuchaba, de ahí no hay que partir. ¿Cuál es el concepto? Recién escuchaba y decía, el no sé qué porcentaje. No es cierto, el 12%, voy a dar números reales que nos lo decimos nosotros, del sector asalariado, formal e informal, recibe el salario mínimo. 12%. Del formal y del informal. De la fuerza laboral. De la fuerza laboral. Sí. O sea, es para que hagamos análisis de impacto. En segundo lugar, no alcanza. Sí, yo puedo estar seguro que no alcanza, porque hay otros problemas que suman al problema del trabajador, que es el caso del transporte público, que es cierto, se está trabajando sobre el caso de salud, que erosionan el bolsillo del trabajador. Carcoma. Comparar el año 97-98 con el 2026 tampoco no es tan sencillo. En el 1998 la familia tenía, según nuestros propios datos, ¿verdad?, de los censos, 4,3 integrantes por familia y un aportante del ingreso a la familia. Hoy, por el propio censo, establece que la familia tiene 3,2 integrantes y la pareja aporta al salario. Los niveles de pobreza, dato oficial del Estado paraguayo, establecen cuáles son monetariamente los niveles de pobreza. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar, si queremos buscar los argumentos, en dónde está realmente el problema y buscar solución a esos problemas. Porque por decreto no vamos a solucionar. Nosotros vamos a solucionar generando más empleo, mejores trabajos, trabajo de calidad, mejores pagados con mejores niveles de profesionalización. Y no es una receta paraguaya, es lo que ocurrió en todo el mundo. Claro. Doctora, ¿usted quería agregar algo? Yo coincido en que lamentablemente la situación del país hace que el impacto en el salario del trabajador sea mucho mayor en cuanto a la disponibilidad que tiene por las carencias que tienen en cuestiones básicas que el Estado está obligado a dar. La salud es uno de esos aspectos, también educación, etcétera, ¿verdad? Ahora, realmente, según los datos que yo tengo, ¿verdad?, o sea, estadísticos,
Nosotros tenemos una población asalariada de aproximadamente 1.600.000 trabajadores, ¿verdad? De ese 1 millón, en realidad 1.844.000, tenemos un 17%, 300 y tanto, que son los que perciben el salario mínimo. A diferencia de 700.000, que son más o menos 34%, que no perciben el mínimo. Por debajo. Que están por debajo. Y después el resto que están ya por encima del mínimo. Ese número puede Y aumentar. algo más, Pilar. Y ese gran porcentaje, perdón, es el 12% que tiene dato oficial del gobierno. Y que de ese porciento mayormente son asalariados, formales o informales, de micro y pequeñas empresas. Sí, pero ahí yo quiero decir algo. En realidad la capacidad de control que tiene el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social es muy bajo. Por lo tanto, el tema que el porcentaje de trabajadores están recibiendo como piso el salario mínimo, yo no coincido con eso. Yo creo que es al contrario. Es decir, en nuestro país, lamentablemente, en otros países sí, el salario mínimo es el piso, a partir de ahí, la base, a partir de ahí se negocia. En Paraguay, lamentablemente, sobre todo, trabajo doméstico, muy por debajo del salario mínimo. Y otras actividades que hacen que impacte fuertemente, por ejemplo, a la mujer trabajadora, porque la garantía constitucional es a igual trabajo, igual salario, pero eso tampoco se aplica. Y tenemos también ciertos sectores, sobre todo en el área rural, en donde el salario mínimo es muy poco cumplido o se utiliza como techo del salario que ese trabajador percibe. Una consulta ahí en ese punto, doctora. ¿Hay posibilidad de que con este aumento del 5% aumente esa brecha de trabajadores que se encuentran por debajo del salario mínimo? Yo creo que sí, yo creo, y en eso creo que vamos a coincidir en cuanto al esfuerzo que se hizo y que se está haciendo para, sobre todo, desde sectores gremiales y la sociedad civil, de que las MIPYMES puedan ir escalando y posicionándose mejor dentro de la formalización. Claro. Esto lo que va a hacer es empujar a más micro y pequeñas empresas a caer en la informalidad. O a que se le imposibilite o facilite el que pueda ir generando mejores condiciones para poder sostenerse, desarrollarse y sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Claro. Y también, perdón, un aspecto que se señalaba en distintos sectores es que esta decisión fue, por un lado, política, ¿verdad? Coincidimos en eso seguramente entre todos, pero por el otro, dando a entender incluso que el presidente se salió, incumplió una norma, prácticamente lo que establece el artículo 255 justamente de esta ley modificatoria del año 2016, y al abrogarse una competencia que no tendría el titular del Ejecutivo al establecer un monto por encima de lo que contempla el índice de inflación que reportó el Banco Central. ¿Cuál es la posición del gremio empresarial sobre ese aspecto, ingeniero? Yo creo que nuestra posición es clara, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, rechazamos el procedimiento. Ahora, eso no significa que nos cerramos. Absolutamente, cuando hay crisis es el momento en que hay que establecer el diálogo. Hay que establecer los puentes, buscar las soluciones. Si existe una necesidad de otorgar una situación diferente, busquemos el mecanismo jurídico, la ecuación que haga que la última línea, que es nuestra competitividad país,
no se ve afectada. Nosotros estamos en el medio de dos grandes países, Brasil y Argentina, con escalas de producción bastante diferentes. Yo puedo hablar de la industria y después con Pilar vamos a discutir el tema de los números y el tema... Yo en algunas cosas de lo que decía coincido, otras que no. Por ejemplo, hoy en el trabajo femenino la cosa es muy diferente a lo que ocurría hace unos años. Pero nosotros tenemos que preservar nuestra competitividad. Hace 15 años las góndolas de los supermercados tenían un 25% de productos nacionales. Hoy tienen el 75%. Y eso se logró realmente a pesar del contrabando, el problema argentino, todo, se logró eso. Entonces nosotros tenemos que preservar eso. ¿Por qué? Porque estamos preservando el empleo. La economía. Nuestro problema en este país es el empleo. Primero, asegurar el empleo. Segundo, transitar hacia empleos de calidad. Y no existe otra forma. Es inversión, traer tecnología, buscar poder competir contra las escalas de estos dos países y contra nuestra mediterraneidad. Pero esa aparte, es una realidad. Quiero hacer nomás ahí con esa reflexión. Resulta que el gobierno habla de resultados macroeconómicos grandilocuentes. Está bien, me parece fantástico que hayan esos resultados macroeconómicos, pero eso tiene que bajar. Tiene que bajar a la satisfacción. Y estamos de acuerdo. Bueno, pero la fórmula para bajar es claro, generar la capacidad de consumo, y eso solamente a través del empleo y el empleo de calidad. Claro, pero entonces, ¿cómo le explicas a los trabajadores? Y eso no podemos perder de vista. Por eso yo hablaba de conflicto. Porque el problema cuando trasciende a las partes, que es lo que pasó, porque ya no quedó solamente en las partes, porque trascendió, ya se vuelve un conflicto. Y no hay que tener miedo al conflicto, porque justamente lo que hay que hacer es dialogar. Claro. ¿Verdad? Y nosotros acá en Paraguay, lamentablemente, no hemos conseguido tener el pacto social que nos permita llevar por buen conducto todos estos temas que hacen a la relación obrero-patronal. Es una pena que no haya para encaminar la problemática social a través de estos pactos sociales. Un momentito, porque cómo tenemos no. que hacer una pequeña Con mucho pausa. gusto. A la vuelta vamos a seguir escuchando aquí también la argumentación del ingeniero Duarte, también de la